que Dios nos concede en esta mañana el privilegio de estar aquí, de permitirme pararme frente a ustedes para exponer su bendita y gloriosa palabra y presentarles estas verdades que por ya 8 semanas, tópicos que tienen que ver con la doctrina de la salvación. Y bien hemos dicho y hemos advertido que este asunto refleja si una iglesia es de sana doctrina o si no lo es. Pues la sana doctrina pone a Cristo como el centro de todo en la vida del creyente. Pero lo que no es sano hace al hombre ser el sujeto y presenta al hombre como el sujeto de los grandes éxitos. Pablo a eso le llama otro evangelio, un evangelio pervertido. Por ello damos gracias al Señor, porque hemos aprendido por la Escritura que Él es el centro, no solamente de nuestra vida, sino de todo el universo. Él es el centro. Qué bonito es haber alabado al Señor, qué hermoso es haber escuchado a los jóvenes cantando al Señor, y qué glorioso es ver que en medio de toda esta situación sanitaria que estamos viviendo, mi mayor anhelo no es ser salvo del COVID, sino salvo de mis pecados. Lo más maravilloso es entender que Él me ha salvado. Lo que más, mire, yo quiero, mientras Dios quiera, yo quiero estar vivo. Pero para mí lo más maravilloso es que Cristo salvó mi alma, perdonó mis pecados. Y eso para mí es de gran valor. Y está sobre todo lo demás. Por ello, amados hermanos y hermanas, debemos ser personas con convicciones claras, surgidas desde las Escrituras, para no apartarnos a vanas palabrerías, a vanas repeticiones, a parlotear correcta hermenéutica y vivir vidas sin peso y sin un verdadero carácter cristiano. Quiero en esta mañana que podamos continuar esta serie de mensajes. Quiero que en este momento oremos al Señor poniéndonos en sus manos. Padre bueno, Dios de amor, por darnos la suficiente salud como es para estar aquí de pie en esta mañana predicando tu palabra. Esperamos ser guiados por ti, asistidos por tu Espíritu Santo para hablar lo que tú quieres y no lo que nuestros corazones quizás quisieran. Ayúdanos, Señor, por tu Santo Espíritu a hacer esto. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, con gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, nosotros la semana pasada, recuerde, estuvimos trabajando este ciclo bíblico de la salvación y dijimos que este ciclo bíblico tiene
5 partes que son esenciales, fundamentales. La fe que viene por Él, oír la palabra de fe que predicamos. El segundo aspecto o peldaño, ¿cuál es? Creer. Creer. Predicamos para que el mundo crea que Cristo fue enviado de Dios el Padre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo, creer. Tercero, arrepentirse. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuarto peldaño, ¿cuál fue? Confesar, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el quinto y último peldaño, ¿cuál es? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Bien, mis queridos hermanos, por eso el Señor Jesús vimos que en Lucas capítulo 24, el versículo 47 dice que Él envió que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, iniciando desde Jerusalén. Bien, mis queridos hermanos, ahora quiero que en este momento nosotros, por un momento, vayamos al libro de Mateo, el capítulo 3, el versículo 8. Mateo, vaya ya, abra su Biblia. Mateo, el capítulo 3, el versículo 8. Aquí vamos a entrar, en cierta manera, al quinto peldaño de este ciclo de salvación que hemos estado mostrando durante estas semanas. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento, cuando una persona se arrepiente y se convierte al Señor, da evidencias, da fruto, da pruebas. Cuando una persona se convierte a Cristo verdaderamente, esa persona da prueba de que ha habido un cambio en su vida. Cantamos un himno: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, en su vida hay cambio. Hay evidencias de ese cambio. Hay pruebas de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando una persona se arrepiente, da evidencias de que ya el pecado no domina su vida. Da pruebas de que es una nueva criatura. A los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Nos hemos vuelto a Dios.
producto de que hemos cambiado nuestro modo de pensar. Hemos confesado nuestros pecados. Hemos sido regenerados. Y cuando una persona ha sido cambiado, regenerado, limpiado, se ha arrepentido y se ha convertido, entonces esa persona anda en novedad de vida. Esa persona entonces hace lo que agrada a Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. Produce evidencia ese arrepentimiento. Si la persona que dice que se ha arrepentido y convertido no obra en conformidad al Evangelio, entonces ese arrepentimiento, entendemos, debe ser revisado a la luz de las Escrituras. Y yo quiero en este momento que nosotros volvamos a la lectura devocional que nuestro querido hermano José Sterling tuvo al inicio, y allá les hago trasladar de nuevo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8, abra su Biblia ya, Hechos, capítulo 8, vaya allá. Hechos capítulo 8. Porque en ello nosotros vamos a ver lo que es una persona que hizo una profesión de fe, pero no se arrepintió. Vamos aquí a hablar en cierta manera de lo que es el verdadero arrepentimiento y de lo que significa dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a ver allí. Vaya a Hechos, el capítulo 8. Revise eso en la Escritura. Véalo a partir del verso 12. Para que la lectura, hermano José Manuel leyó desde el verso 4. Vamos a tomarlo desde el verso número 12. Y yo quiero que usted vea eso allí. Dice, pero cuando creyeron en Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero cuando creyeron a Felipe, el verso 13 dice allí la Escritura, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba como atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo,
tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces Simón le respondió y le dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vamos a dejarlo hasta este punto. Amados hermanos, este pasaje relata el hecho de la predicación de parte de Felipe en su ministerio hacia los samaritanos, ministerio de Sicar, el ministerio a los samaritanos. ¿Recuerdan ustedes que a finales del mes de mayo les prediqué a ustedes y le hice ver cómo el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio que es predicado para perdón de los pecados, Jesús mismo lo llevó a una mujer que estaba frente a un pozo que era samaritana? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Lo prediqué a finales del mes de mayo. En Hechos capítulo 8 vemos a Jesús predicando la palabra, a través de Felipe, pero en ese mismo lugar, en Samaria. Y allí Felipe fue a llevar el evangelio. Y fíjese lo que dice el versículo número 5. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Predicaba a Cristo. Salvación tiene como centro a Cristo. La predicación sana, correcta y bíblica es predicar a Cristo. Si usted va a pregonar el evangelio, usted tiene que pregonar a Cristo. Y esto más adelante les voy a decir el por qué. Es que hoy hay mucha gente que supuestamente está predicando o sale a predicar, pero no presenta a Cristo. El verdadero evangelio presenta a Cristo. Y eso es importante. Eso era lo que Felipe estaba predicando en Samaria. Míralo allí en el versículo número 5. ¿Hacia dónde se debe enfocar la verdadera predicación de una iglesia que tiene la verdad y predica la verdad? El apóstol Pablo en el libro de los Gálatas habla de muchos que han salido para pervertir el evangelio.
Y tenemos que tener cuidado de esto. No en todo lugar, aún se llama iglesia, se predica el verdadero evangelio. Felipe predicaba a Cristo, la oferta de salvación y perdón a través de Cristo. Y déjeme decirle, hoy, siglo XXI, año 2021, la iglesia verdadera está comprometida con la predicación de ese evangelio. Hoy debemos salir a predicar el evangelio basado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es por ello que es importante, al examinar un pasaje como este, ver qué era lo que andaba proclamando Felipe. La predicación en aquella región de Samaria, vemos en el pasaje que vino acompañada de un poder impresionante. Felipe, que estaba predicando la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo, el mensaje de la cruz, estaba predicando un mensaje de poder. Y es impresionante verlo en el pasaje, pues el pasaje dice que junto con la predicación del evangelio se hicieron, dice, señales, prodigios y milagros asombrosos. En Juan capítulo 4, como cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana en aquel pozo, dice que la mujer fue corriendo a la ciudad y le dijo: vengan, que yo he encontrado al Mesías, vengan a verlo. Y dice que muchos creyeron. Oh, mis amados hermanos, aquella mujer impactó a la gente de su comarca, de sus alrededores. Pero a mí hay algo que me llama poderosamente la atención y está en el verso 8. Mire lo que dice el verso 8. Cuando Felipe va, predica el evangelio, el poder de Dios se derrama sobre muchos de los habitantes de aquella ciudad. Mírenlo cómo impactó el evangelio a aquella gente de aquella comarca. ¿Qué dice el versículo 8? Así que en aquella ciudad había ¿qué? Gran gozo. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos? Cuando los ángeles anunciaron el evangelio a aquellos pastores humildes que guardaban sus rebaños, dice: he aquí os doy nueva de gran gozo. El evangelio es una oferta que debe producir, ¿sabe qué? Contra el evangelio debe sentir gozo. Yo no sé cómo usted está aquí en esta mañana, pero nosotros antes cantábamos un coro que dice: si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a Jesús y por la fe Él me salvó. Hermanos, cada creyente debe sentir gozo de su salvación, aunque tenga COVID. Aunque tenga una enfermedad terrible, la salvación es un motivo de gozo. Hermanos, cuando la hermana Crisaida vino con su hermana y presentó a su hermana aquí, mire, ese es un acto relevante. El que una persona haya entendido que es pecador
haya reconocido que es pecador, haya entregado su vida a Cristo, la Biblia dice que eso es de tal magnitud que en el cielo hay gozo. Hermano, cuando una persona viene y se presenta delante de nosotros, nosotros debemos sentir gozo, gran gozo, mucho gozo. No es de todos la fe, dice la Escritura. Y en aquella ciudad, cuando Felipe predica el mensaje de perdón y de salvación en Cristo, dice que eso impactó y en aquella ciudad hubo mucho gozo. Oh, hermanos, déjeme decirle que si en Atomayor, que está en incremento este asunto, yo pudiera imponerle las manos a las personas y ellos fueran sanados del COVID, mañana aquí habría una fila que usted no sabe, de todas partes del país, vinieran para que le impusiéramos las manos. Amados hermanos, en aquella ciudad había gozo, porque la gente se convertía, estaba siendo salva y Dios estaba haciendo cosas portentosas en aquella ciudad. Fíjese en el verso 7, dice que en aquella ciudad había muchos padecimientos. Dice que habían espíritus inmundos. Y dice, y paralíticos y cojos eran sanados. Hermanos, y bajo la predicación y el ministerio de Felipe, había gran gozo en aquella ciudad. Por la intervención divina, Felipe predicaba a Cristo y Él es quien se sienta en el trono de la enseñanza, de la doctrina. Hermanos, no olvide eso, Está bien que una iglesia tenga sana doctrina, pero recuérdese quién que se siente en el trono de la sana doctrina. Es Cristo. Así decía Spurgeon. Charles Spurgeon decía que Cristo es el que se siente en el trono de la doctrina. En nuestro pasaje, ahora en lo adelante, vamos a ver a un hombre que está junto con los demás escuchando el mensaje del evangelio, pero vamos a ver lo que es un falso arrepentimiento. En nuestro pasaje vemos a un hombre que dice allí en el verso 9 que se llamaba ¿cómo? Simón, y dice que él ejercía magia en la ciudad. Usted ha estado cerca de una persona que practique la magia, la brujería. Estamos hablando de eso, Estamos hablando de eso aquí. Yo recuerdo cuando era estudiante en la universidad y mi hermano Kenny, que vivió junto conmigo en esa misma casa, esta iglesia en una casa. A una casa de donde nosotros vivíamos había una señora que practicaba magia. Posteriormente, cuando me gradué y fui a la universidad, yo trabajé como por 3 años o quizás algo menos en un batey que se llama Alejandro Vaz. Muchos lo conocen. Ahí, en ese lugar, había una señora muy famosa que practicaba la magia, la brujería. Esa es una experiencia horrorosa, pero muy común en ciertos lugares. En el lugar donde Felipe predicaba a Cristo había un hombre llamado Simón que practicaba la magia, la brujería,
Y dice el verso 9 que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué es lo que hacen esta gente? ¿Son instrumentos de Dios o son engañadores? ¿Qué son? Son engañadores. Se presentan que ellos son, mire, la brujería. Yo nunca he visto a un brujo diciendo, yo soy un instrumento del diablo. Ellos todo lo contrario, ellos lo que dicen es que tienen un poder de parte de Dios. Eso es lo que ellos dicen para engañar. Y hay muchos ilusos. Déjeme decirle, cuando yo trabajé en ese batey, yo vi mucha gente de Atomayor ir a ese batey. Y déjame decirte, mi querido hermano, y no crea que nosotros tenemos una persona muy lejos de este lugar que practica la brujería. Dice la Escritura que él se hacía pasar por un grande. Y dice que él, Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que eran realizados a través de Felipe, dice que él estaba como atónito. Atónito. Estaba atónito. Ahora, yo quiero decirte lo siguiente. Mira, hermano y hermana, atención a esto. No todo el poder sobrenatural emana de Dios. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Satanás hace cosas. Usted se recuerda a Moisés y a los adivinos, se echaron 2 culebras. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan eso? Los que eran los sátrapas en Egipto también hicieron culebras. Ahora, no todo el poder que puede exhibir a alguien emana de Dios. Este era el caso de este hombre llamado Simón. Simón simuló. Al ver lo que se hacía, Simón observa. Él se convirtió, atraído por el ministerio de Felipe, pero él no se convirtió a Cristo. Y lo vamos a ver posteriormente. ¿Usted sabe por qué yo digo que este hombre simuló un arrepentimiento? Mire lo que dicen los versículos 18 y 19. Mire lo que dice el versículo 18 y 19. Por eso yo hablo que este hombre simuló, aparentó, porque déjeme decirle, fue tan así que llegó a ser bautizado inclusive. Mira lo que dice el verso 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder. ¿Qué era lo que él quería? ¿Salvación o poder? ¿Qué era lo que él quería? Él no se acercó al mensaje de Felipe porque él quería salvación, sino que poder. Poder. Usted sabe que muchos de los políticos que hay en el mundo tienen contacto con, mire, la esposa de Ronald Reagan se dice que tenía contacto con mujeres que leían el tarot y las cartas y todas esas cosas. Muchos de los grandes políticos que hay en el mundo tienen contacto con brujería y con cosas esotéricas y con cosas sobrenaturales.
Porque ellos lo que quieren, ¿qué es? Poder. Poder. Pero ¿qué es lo que Cristo ofrece? ¿Poder o salvación? ¿Qué es lo que el hombre necesita? ¿Poder o salvación? ¿Qué quería Simón? Poder. Poder. Para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Recuérdese, Efesios capítulo 1, desde que creísteis, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso anterior, que habéis oído el evangelio de vuestra salvación. Ahí está. Simón dejó ver a aquellos, a Felipe, lo que había en su corazón. Lo que había en su corazón no era sincero. Él no buscaba a Cristo. Él buscaba beneficios y sus propósitos, no salvación. Hermanos, déjame decirte, hoy hay muchas motivaciones disfrazadas y hay mucha predicación pervertida que no ofrecen salvación por gracia, por fe, por el arrepentimiento. Usted sabe que hoy hay mucha predicación que lo que le dicen a la gente es: ven a Cristo, Él te da salud, Él te sana de tus enfermedades, Él te va a dar riquezas, Él te va a dar un marido, o Él te va a dar una mujer, o Él te va a dar un buen trabajo, o Él te va a hacer ascender en tu trabajo. Hermanos, se está predicando un evangelio que le está enseñando a la gente cómo obtener cosas materiales que el hombre en su mundanalidad aprecia y desea. Pero el verdadero evangelio no ofrece cosas materiales, sino la salvación en Cristo. Entendamos eso. Eso es lo que está pasando hoy. Muchos predicadores diciendo: ven a Cristo que yo te voy a sanar, te voy a imponer las manos para que tú te sanes, te voy a conseguir, te voy a imponer, voy a orar por ti. La gente va: ore por mí, yo necesito un buen marido. Y ahí va: ay, ya tú eres cristiano porque te oraron. No es así. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Hermanos, cuando una persona se acerca, debe acercarse a Dios por las motivaciones correctas. Este hombre llamado Simón el Mago, movido por su propio egoísmo, el cual controlaba su corazón, por su orgullo, por su egoísmo, es el ejemplo de un arrepentimiento falso que él usó para sus propios intereses personales. ¿Qué dice el versículo 18? Que él les ofreció ¿qué? Dinero. El dinero, ese es un problema. Mire, el dinero es necesario para vivir. Pero el hombre ha hecho del dinero su Dios, su centro. Y este hombre pensaba que Felipe, dinero, wow, dinero, dinero. Hermanos queridos, miren, quiero decirles, hay que tener cuidado, porque en muchas iglesias hoy, llamadas evangélicas, el dinero es el centro y no Cristo. Y una iglesia donde el dinero sea el centro y no Cristo es una iglesia falsa. La respuesta
Cuando este hombre hizo eso con Felipe, Pedro y Juan, ¿usted sabe cuál fue la reacción? Mírenlo en los versículos 20 en adelante. Cuando él les ofreció dinero, ¿sabe qué? Entonces Pedro le dijo, óigame, este hombre vale tanto en el ministerio del Señor Jesús a pesar de su falla. Pedro, ¿usted sabe qué Pedro le dijo? Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermanos, ¿qué respuesta esta? Simón, le dijo Pedro, que antes se llamaba Simón también. ¿Usted sabe lo que le dijo Pedro a este hombre? Vete al infierno con tu dinero. Tu corazón no es recto para con Dios. Óigame, hermano, si usted vea el verso 13, mire, Simón oyó el mensaje, pero no creyó al mensaje. Se bautizó, o sea, tuvo un supuesto arrepentimiento y se bautizó. Usted no lo ve allí. La Biblia habla de otros que como Simón se acercaron a Cristo, pero no fueron auténticos en su arrepentimiento. Hay uno llamado Alejandro el Calderero. Pablo testifica que no era un verdadero creyente, aunque estaba entre ellos. Mire, ¿usted sabe qué prefirió Judas? Ahorcarse que arrepentirse. Lo mejor que le hubiera pasado era que se hubiera arrepentido. Pero él no se arrepintió. ¿Sabe qué? Mejor fue y se ahorcó. Por último, para dejarlo en este punto, mire lo que dice el verso 22. Hablaremos entonces del verdadero arrepentimiento. Dice el verso 22. Como Pedro, al ver la postura de Simón, el brujo, el que había abrazado las artes mágicas, mire qué llamado, a pesar de que se había bautizado, que andaba con Felipe para arriba y para abajo. Si usted lo observa, usted se va a ver que después que Simón se bautizó, andaba con Felipe para arriba y para abajo. Pero miren el versículo 22, el llamamiento que le hace Pedro a Simón. Verso 22, y es lo último, y aquí voy a concluir. Dice el verso 22 que Pedro le dijo a Simón, ¿qué le dijo? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Dónde estaba el problema de Simón? En su corazón. En su corazón. Como dice Marcos, de allí es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, las codicias, la avaricia. Todo eso está en el corazón. Pedro le dice a Simón, Simón, arrepiéntete. Tú has estado andando detrás de mí, pero tú no te has convertido, Simón. Arrepiéntete. Wow. Eso es duro. Hermanos, esto debe hacernos reflexionar y pensar cuál evangelio eran que los discípulos andaban expandiendo por todo el mundo. A mí hay algo que me llama poderosamente
la atención. Usted sabe que cuando Pedro le dice arrepiéntete y ruega a Dios para que tus pecados te sean perdonados, para que tú seas perdonado, Simón. Usted sabe lo que hace Simón. Mira lo que hace Simón en el verso 24. Le dice, respondiendo entonces Simón le dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Mire, esto me llamó poderosamente la atención. ¿Sabe por qué? Porque Simón, en vez de arrepentirse y humillarse delante de Dios, ¿sabe lo que él hace? Le pide a Pedro que no lleguen a él las consecuencias de su pecado. Le pasa la responsabilidad que le tocaba a él, se la pasa, ¿usted sabe quién? A Pedro. Estimado amigo que puede estar aquí en esta mañana, la responsabilidad es tuya. Es tuya. Eres tú el que tiene que arrepentirte y convertirte. Es a cada hombre el que le toca tomar su decisión por sí mismo. Este pasaje es demostrativo de lo que significa un falso arrepentimiento. Hermanos, esto debe hacernos examinar. Yo no sé cuántos años usted tiene en esta iglesia, pero yo sí quiero animarles a que ustedes piensen si mi arrepentimiento y mi conversión es verdadera. Las razones que me motivan a seguir a Cristo. Vamos a dejarlo aquí porque se lo prometí que será el último punto. La semana que viene vamos a hablar del verdadero arrepentimiento y de las evidencias del verdadero arrepentimiento. Hermano mío, mi hermana, piense en estas cosas. Hermanos, es importante que cada uno sepa si su relación con Dios es una relación correcta, verdadera y por los motivos correctos. Yo espero que el Señor use su palabra para bendecir nuestras almas, para bendecir nuestras vidas. Porque, como dice Pablo a una de sus epístolas, procurar de que no he corrido en vano. El Señor sea quien use este mensaje para bendecir sus vidas. Y para entender que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Al reino de los cielos entrarán los que se hayan arrepentido y convertido de veras, de verdad. Que hayan entendido que son pecadores y que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Oramos. Gracias, Señor, por su palabra. Ayúdanos, Padre bueno, en este momento. Por tu Santo Espíritu, aplica, Señor, por favor, este mensaje. Ayuda y ayúdanos. Gracias, porque tú estás sentado en nuestras vidas, en el trono de nuestras vidas. Dejamos estas cosas, Señor, para que tú las uses conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.